En México, ¿qué creen? Se anuncia con el bombo y con el platillo un nuevo programa de incentivos para la producción en México, pero, chinga, ¿a poco eso es necesario? ¿O a poco eso es algo que se tenía, se perdió y se puede recuperar? ¿Qué clase de apoyos hay para quienes buscan hacer cine en nuestro país? Y así que en esta entrega de ¿Quién mató? Vamos a buscar al responsable de que cada vez sea más difícil hacer cinito en nuestro país. Va la intro. Román, ¿cómo estás? Qué gustazo platicar desde hace un ratote. ¿Qué onda, Dan? Ya tenemos rato de no platicar y qué bonito es regresar con un tema que seguramente no causará polémica alguna, pero pues yo estoy emocionado por hablar una vez más del cine mexicano y de cómo lo vamos a salvar, porque ahora sí, este es el bueno. Sí, ahora este es es algo que nunca hemos escuchado, jamás hemos escuchado que tendremos el nuevo cine mexicano, el novísimo cine mexicano, el recontranuevo, y que ahora finalmente la cultura se le va a apoyar gracias al gobierno. Pero todo esto fue por una nota muy particular que seguramente tú lo viste. Fíjate, yo me fui del país un rato para ver si de pura casualidad no pasaba nada. Y después me encuentro en que llegó Salma Hayek y a ver, tú que estuviste aquí, ¿qué fue lo que se anunció ahí? Mire, yo seré totalmente sincero, cada vez que escucho que dicen algo que sucedió en las mañaneras, yo necesito un literal clip de unos segundos que me explique, porque ni de broma voy a sentarme a escuchar una mañanera completa. Yo lo único que veía es que tal como nuestro amigo el Ted Sarandos estuvo en una mañanera hace ya, no me acuerdo qué mes del año pasado, prometiendo que iba a dar $1,000,000,000 como incentivo en junio, ahora yo veía que estaba Salma Hayek y yo decía, caray, pues ¿qué hace Salma Hayek aquí con nuestra señora presidenta hablando de cine mexicano? Y pues me enteré pues que hay una especie de ley, ¿no? Una nueva ley que supuestamente es un incentivo para que se produzcan más películas en nuestro país, para que haya un mejor modelo de distribución y algunas cosas que suenan muy bien, pero digo, y este gran pero es, como ya decíamos ahorita en la intro, ¿no? Ya habíamos escuchado esto antes, ya hemos tenido falsas promesas antes, y pues, aunque la situación ha sido benéfica para unos cuantos, la verdadera pregunta es, ¿realmente va a beneficiar a los independientes? ¿Y quiénes son los independientes? Pues el 90% de los cineastas en México. Entonces, ¿por dónde empezamos, Dan? Ay, pues mira, vamos a destacar y vamos con algunos números concretos porque como ustedes saben en este programa, a nosotros no nos gusta hablar por hablar, o sea, sí nos gusta hacerlo, pero por lo menos nos gusta tener un poco de fundamento. Está bien que de repente el cotorreo esté chido, pero vamos a hablar y por ejemplo se habla de un incentivo fiscal de un 30% sobre el ISR. En español, ¿qué significa? Tú tienes una producción, tienes que pagar impuestos en distintos rubros y sobre esos, los impuestos correspondientes al ISR, puedes recuperar el 30%. Tú y yo hemos ido al Festival de Guadalajara y sabemos que siempre tenemos el promo de Filme en Jalisco y allá se nos habla, Jalisco sigue teniendo el tax rebate más grande de América Latina y se compara con algunos de los Estados Unidos y pues es básicamente esto, ¿no? Te están regresando allá entre el 30 y el 40% según como sepas manejar los números de impuestos que te los regresan. ¿Esto a quiénes ayuda? Pues en teoría a todos, Dan. A la cultura y a las empresas que están apoyando a la cultura. No, yo creo que en realidad le beneficia a las casas productoras ya establecidas, porque en realidad, a ver, yo si tengo mi proyecto, tengo una película independiente, pues tengo que buscar debajo de las piedras de dónde saco los fondos, ¿no? Y ya estamos hablando de los incentivos federales, que son el Focine, básicamente solo es el Focine, o el Eficine también, si es que tenemos un largometraje, porque el Focine, pues sí, son cortometrajes, animaciones, documentales, lo que queramos. El Eficine solo son largos, pero bueno, muchos de estos estímulos no son nada fácil obtenerlos. Entonces, digamos que tú aplicas para uno de estos apoyos, pues tienes que encontrar una empresa que esté dispuesta a deducir sus impuestos para que te los den para tu película. Ya, cabrón, es muy fácil eso, Dan. No sé si tú también ya has producido, ¿no? Pero te ha tocado esta labor de casi, a ver, voy a tocar la puerta de Jumex o de Coca-Cola o quien sea, así como empresa donde literalmente yo creo que son millones y millones de pesos que sacan solamente de impuestos. No hablamos ni siquiera de ganancias, sino de lo que declaran de impuestos. Y en teoría sonaría muy bien
que en vez de que la Coca-Cola diera 100 millones de impuestos, al gobierno, se aplicaran a hacer películas. Suena maravilloso, pero en la realidad, ¿funcionan o no? Depende si eres familiar de ellos. Por ejemplo, tenemos el caso de uno de los directores más reconocidos de México, que ha hecho una de las obras de ciencia ficción más importantes, que se grabó incluso en secuencias en Santa Fe, y que tuvo a bien tener grandes apoyos financieros por ser el sobrino de un Servitje, de Don Bimbo. Entonces, gracias a eso tuvo grandes apoyos y él accedió a este tipo de beneficios. Sabemos que eso, mira, con que tengas el apellido correcto, se logra. Y ojo, voy a hacer disclaimers. Bueno, ya no trabajo en esa empresa, ya podría hablar lo que quiera. Pero cuando yo estaba en cierta empresa de cosméticos y de medicamentos, Genoma Lab, lo puedo hablar, ya no me pueden despedir, como lo hicieron en su momento. A mí me tocó recibir llamadas de personas precisamente para ver de si Genoma podría entrar para tratar de apoyar. Hay un artículo, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿El 129 que te hablaba sobre cómo era el 129 o el 189? Siempre me confundo. Creo que es el 189, creo. Básicamente para que una empresa pueda destinar los impuestos para apoyos, en este caso de la cuestión cinematográfica. Y es básicamente lo mismo acá, pero con otra jiribilla. Como tú mencionaste, tienes que tener acuerdos, tienes que jinetear el dinero para que una empresa te compre el crédito, básicamente el crédito sobre los impuestos que te van a regresar. Y tú ya debes de tener asegurado el 70% de la producción, básicamente, porque también el dinero no te lo va a regalar el gobierno, lo cual yo creo que eso es algo, está bien aplicado, o sea, debes de garantizar y te vamos a ayudar, por eso son incentivos, no es de te voy a dar dinero, como la mayoría de los cineastas frustrados en Twitter creen, o en X creen que debe de ser, ¿no? El derecho a la cultura y el gobierno nos debe de dar dinero para que se alcance con todo. Y hay topes, porque por ejemplo te dice que el estímulo tiene un límite de hasta 40 millones de pesos por proyecto. O sea, 40 millones de pesos por proyecto, si eso es un 30%, pues estamos hablando de producciones que deberían de llegar arriba de los 150 millones, ¿no? Aproximadamente. Cualquier cineasta independiente tiene ese tipo de presupuesto, ¿no? No, por supuesto que no. A ver, es que también aquí, y yo quiero hacer un paréntesis para una especie de rant. Yo soy así como muy crítico de cuando alguien dice, esta película es la más cara de la historia del cine mexicano, o esta película costó tanto y no le fue bien. A mí denme datos concretos, datos duros. Si tu película costó 200 millones de pesos, la vamos a juzgar de acuerdo a su presupuesto. Yo sé que en Estados Unidos se rasgan las vestiduras, que si una película de 150 millones de presupuesto solo hizo 100 millones, pues es un fracaso porque tienes que multiplicar 2.5 entre la producción. O sea, aquí no aplica nada de esa madre. Entonces, no tenemos como muchas estadísticas reales como para generar criterios. Sin embargo, tenemos los datos de cuánto recaudan y podemos pues dar una suposición informada de ciertos títulos que sabemos más o menos cómo operan en cuanto a números y decir, pues por más que queramos decir fue un éxito, los datos nos dicen otra cosa. El ejemplo de Yo Soy Frankelda, ¿no? Yo Soy Frankelda, creo que rebasó apenas los 50 millones de pesos. Suena un chingo, ¿no? 50 millones de pesos, pero eso es solo para tú y yo, ¿no? Si alguien nos dijera, Dan, aquí tienes 50 millones de pesos, no, pues qué chingón, ya la hicimos. Pero si tu proyecto costó 120, 150 millones de pesos, como sospechamos que costó Yo Soy Frankelda, pues 50 millones de pesos en taquilla no es absolutamente nada. Obviamente todavía tienen dinero de los otros mercados, ¿no? Del streaming y demás, pero de todos modos, pues tampoco es tanto dinero de esos mercados. Pero entonces, aquí te están dando un estímulo del tope de 40 millones de pesos, que en realidad para un independiente sí es muchísimo dinero, porque una película independiente, y cuando hablamos de independientes, pues tomemos nada más las películas que están en Morelia de cine mexicano, ¿no? Por decir algo, yo sé que hubo ahí unas de Netflix que la verdad no cuentan como independientes, pero en su mayoría documentales o ficciones, de todos modos son de presupuesto muy inferior a los 40 millones de pesos. Pues yo creo que, no sé, Dan, ¿qué te gusta? Si podemos tomar como una métrica como muy generalizada, ¿qué costarán? ¿10 millones de pesos? No lo sé. En México la media de una producción es de 20 millones de pesos aproximadamente, y puedo hablarte de casos en particulares de que yo tengo información de primera mano. Por ejemplo, una película de horror en la cual de repente uno se puede echar al río y se le aparece ahí un fantasma, una miringua o como se llame. Creo que yo vi esa película, yo la vi. Exacto. Es aproximadamente 13 millones de pesos lo que costó.
Entonces, y ahí estamos hablando obviamente con incentivos, con todo ese tipo de apoyos, que está por debajo de la media. O sea, faltan los gastos de marketing, entonces con eso igual ya estamos nivelando los 20 millones de pesos, ¿no? Que nuevamente Claro. para un gringo eso es ¿cómo decirlo? Son centavos, o sea, para nada se compara con los presupuestos que tenemos acá. Pero fíjate, un ligero paréntesis, porque esto es algo que también estoy preparando para un The Dailies que voy a entregar después. Tenemos luego cine que es verdaderamente independiente, como películas como Bendito Corazón, que es todo un caso de estudio a nivel negocios, porque es una película que te cuesta alrededor de 2 millones de pesos y el último reporte de Canacine había superado los 45 millones de pesos. Ese y Frankelda prácticamente están en la rayita de los 50 millones de pesos. Frankelda tiene todo el ruido, es un trabajo bonito, el apoyo de Guillermo del Toro. Después me enteré que el corte de Guadalajara era distinto al corte comercial, que qué bueno, etcétera. El corte de Netflix, ojalá hice otro corte distinto, todavía más depurado, porque había cosas que se podían mejorar. Y es parte, fíjate, sin que hagan un George Lucas, pues es parte de que una obra pueda mejorarse poco a poco. Pero si tú me dices que una hizo 50 millones y la otra hizo 50 millones y las dos son producciones independientes mexicanas, uno dice, las dos son casos de negocio, pero resultó que una perdió, yo creo que 3 veces la cantidad de dinero recaudado en taquilla, mientras que la otra se puede pagar otras 10 veces casi otras 10 películas, ¿no? Es que también a lo que quiero yo llegar es que si uno se fija en los datos del Anuario Estadístico Mexicano, que todavía no salen las del 2025, yo creo que en un par de meses va a salir ese anuario de ese año, pero tomando en cuenta que si vemos a 2024 y creo que la película mexicana más taquillera fue Un Candidato Honesto, y esa película hizo como 120 millones de pesos. Si la película más taquillera de México apenas con trabajos puede recaudar su presupuesto y ese es como el tope, ¿no? Entonces, si vemos de ahí para abajo, porque si ustedes también se fijan en el top 5 o top 10 de las películas mexicanas, si esos 120 millones, la segunda hizo como 60, ¿eh? Y luego van de 50 a 40, luego, a ver, tenemos películas, chavos, y no les miento, si no me creen, vayan a revisarlo. Tenemos producciones que hicieron, según el anuario, 25,000 pesos en la taquilla mexicana. A ver, güey, 25,000 pesos, yo creo que ni eso recauda una sola función de una de Marvel en el cine más lejano que tú quieras ahí escondido, ¿no? Y pensar que esta exhibición es básicamente como de, ¿por qué invertirías en una película que es como si no se hubiera estrenado, ¿no? Que literalmente nadie la vio, ¿no? Estamos haciendo un incentivo, pero el incentivo es para generar industria y no estamos generando una industria. Entonces, regresando al tema de este nuevo incentivo, ¿no? Este nuevo impuesto sobre la renta, este apoyo, realmente cómo va a cambiar el hecho de que simplemente no se están generando ingresos para el cine mexicano en salas y cada año no solo se refuerza esa idea de que la gente no va, cada vez menos gente va, está disminuyendo y ya no le podemos echar la culpa a la pandemia, ¿eh? Porque muchos decían, son los efectos de la pandemia, son las secuelas de la pandemia, la gente ya no va al cine, sí, en efecto, la gente va menos al cine, pero el cine mexicano se está desplomando, ¿no? O sea, tampoco sigue una trayectoria normal, entonces, ¿qué está pasando? ¿Y tú crees que este incentivo va a ayudar a que se genere una industria? Pues mira, es así como lo estamos platicando porque solo mencionamos un aspecto. Y ojo, para los que sí son, nuestro amigo Iván Lorenwers hizo una revisión bastante interesante también de esto, también un poco superficial y él mismo lo reconoce. Pero es parte de una estrategia maestra. Y al final vamos a tener hasta un plot twist, porque no únicamente se busca apoyar en el sentido de la producción, que en realidad esos apoyos o incentivos te sirven para la postproducción. No te sirven para el marketing ni siquiera, porque más bien tienes que buscar incentivos por otro lado. Pero además de esto, se busca la inclusión en plataformas para que dentro de Netflix, dentro de Prime, les vale madre Claro Video. Claro Video tú entras y el 10% es producción extranjera, todo lo demás es pura producción nacional y como que se les olvida que también existen otras plataformas, pero en las que la gente sí ve, en HBO Max, en Netflix, Paramount inclusive, pues que tenga una ventana para el cine mexicano, entonces, para que se vea el cine que nadie fue a ver en cartelera, ¿no? Además de eso,
de tener la inclusión en las plataformas, inclusión forzada. Yo estoy en contra de la inclusión forzada, Dios santo. Quieren proteger contra la IA, y de repente vas a proteger a quién, contra Terminator, vas a proteger contra el doblaje automatizado, porque eso, también el doblaje en México se hace mucho, somos el segundo país, bueno, ya ahorita es el primer mercado, pero España nos comió durante décadas la producción, de doblaje, sobre todo para videojuegos. México le tenemos mucho cariño, tenemos buenos artistas de doblaje, tenemos doblajeros decentes, pero pues es un mercado secundario. Si alguien en Estados Unidos me dice yo voy a hacer con doblaje sintético la voz de Morgan Freeman, yo ya no tengo por qué tener a los dobladores de otros países. Y perdón, pero es que ellos dependen, ellos son parásitos del trabajo que yo hago. Les dije parásitos para que me arroben. No, o sea, si es una labor que depende de una labor creativa inicial. Pero entonces no se especifica concretamente cómo van a proteger contra la IA. Y desde luego también se busca ampliar el CCC para que tengamos más formación de talentos para que sean desempleados en el futuro. Y desde luego, también para que tengas certificación en los programas educativos por parte de la SEP. Cosas que uno dice, no chingues, si no estabas haciendo eso antes, estás terriblemente mal. Y luego vemos Román en el cine y efectivamente estábamos terriblemente mal, ¿verdad? Sí, en efecto, y de hecho esto de la certificación, yo lo estoy viviendo en la escuela donde yo doy clases, ya se certificó ¿Tienen con la revols? SEP, ya por fin. O sea, ahorita ya se metió para el REBOE, todo trámite burocrático que también es un desmadre, ya se está aplicando, pero, a ver, ok, yo estoy a favor de que se profesionalice, se legitimice todo lo que es los estudios cinematográficos, porque por muchos años ni tenías un título. Aquel que sabía de cine era porque en los trancazos aprendía su profesión, su oficio y profesión, ¿no? Pero al final de cuentas, como lo dices un poco en plan de broma, pero también es cierto, ¿no? Le estás dando un título, qué chido que se gradúen. Yo apoyo a los chicos que tienen los sueños de ser el próximo inserte aquí del Toro, Iñárritu, Cuarón, el que tú quieras, pero, o sea, aquí en México, la realidad es que, pues, nadie que hace cine parece estar contento de hacer cine. Siempre es como una labor donde acabas sacrificando tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, porque también es cosa que no te dicen. Muchos cineastas ponen de su bolsillo. Y justamente también como lo que mencionabas, ¿no? Están los apoyos para la producción, para la postproducción, que normalmente se dividen en dos. Cuando tú pides un fondo, pues tú aplicas para preproducción y producción y luego, dependiendo cuánto te tardes, te van a dar para la postproducción. Pero de nada sirve que acabes tu película, te lances al mundo esperando a ver si la distribuidora compra tu película, esperando que la distribuidora haga la chamba del marketing, que luego lo hace de forma pésima, como hemos visto ejemplos de los carteles de videocine y demás, así como que parece que les hizo un becario ahí medio que el diseño era su pasión. Pero finalmente las películas siguen existiendo, habitando como un espacio donde parece que nadie las ve, ¿no? O sea, yo sigo como muy sorprendido el poco alcance que tiene el cine mexicano, porque ya ni siquiera, si me vienen a decir que, es que es porque el cine mexicano le tiene que echar ganas porque es muy malo. No, no mames, eso ya, por favor, ya supérenlo, ¿no? Si no ven buen cine mexicano es porque no lo buscan, no lo quieren ver y se quedaron con que todo es Derbez y Omar Chaparro. Y ok, La Celda de los Milagros es una porquería, yo lo entiendo, se ve horrible desde el tráiler, ¿no? Y bueno, no será el que mejor elige los proyectos, pero tampoco Omar Chaparro es el diablo, ni tampoco Derbez es el diablo, ni tampoco Salma Hayek, que andaban antagonizando por participar en la mañanera, porque leí también unos comentarios muy cínicos que decían, ¿ella qué hace aquí en México si ella se largó y vive en Francia con su marido millonario y pues que ella pague todo, ¿no? Y es como de, a ver, para empezar, ella sí es productora, sí ha producido tanto televisión como cine, entonces tampoco es como la actriz que le bailaba con la serpiente a Quentin Tarantino mientras le lamía ahí los dedos del pie. Qué bonita película, del Crepúsculo al Amanecer, por cierto. Entonces, no, Sinners a la mexicana, es cierto. Pero, güey, también supérenlo. O sea, si ustedes quieren realmente que se haga un cine que no sea la comedia sexista, clasista, malinchista, racista, lo que ustedes quieran, pues también vayan a ver este cine que obviamente nadie está viendo, ¿no? Y ya hemos despotricado suficiente contra los mártires del cine mexicano donde todos se quejan, pero a la hora de probar si de veras quieren apoyar, pues no van a verlas, ¿no? Es que me queda muy lejos el cine y demás. Entonces, yo creo que si en este plan entra alguna estrategia de un apoyo para la exhibición, para la difusión de las películas, pues digo,
yo lo apoyaría, pero yo no veo que ningún incentivo mencione eso, o sí, Dan. No, y también, nuevamente, son parches muy particulares. Por cierto, saludo a los que nos estaban acompañando ahorita en vivo, como el buen Gif o el buen Jorge. Ojo, si están en vivo, después se va a hacer privado, únicamente para la gente que desde luego nos está apoyando en las suscripciones en YouTube. Nada más quería hacer la mención. Y si usted está escuchando esto después en el recalentado, se está perdiendo la discusión en vivo, donde usted podría ser mencionado y podríamos leer un comercial para el cual podemos promover sus changarros aquí. Llámenos, por favor, amigos del Gobierno de México. Pero también, a ver, regresando, ¿esto es un parche que puede competir con otros apoyos o no? Porque durante el mismo anuncio, de repente, vamos a Daniela Latorre, que es la presidenta del IMCINE, que nos está hablando acerca de que tenemos apoyos, por ejemplo, del Eficine, ¿no? Y en el pasado diciembre, por ejemplo, hay un dato muy concreto que por primera vez en una década se incrementó 115 millones de pesos en su presupuesto, o sea, un 16.43%. Con el objetivo de seguir impulsando acciones para fomentar. Entonces, si juntamos esto, si juntamos el Eficine con el Focine, con el Fidecine, con el IMCINE, con el Recine y con el, no sé cómo le vayan a poner el nuevo impuesto, pues básicamente tú y yo estamos haciendo cine y nos deberían de pagar el gobierno. O hay algunos que estén compitiendo entre ellos, Román. Si yo aplico a uno, ¿no puedo aplicar al otro? Mira, no sé con esta nueva ley cómo vaya a funcionar, pero sí hay unos muy particulares donde se supone que no podrías pedir de todo, ¿no? O sea, si tu bolsa es de 70% con el Focine, pues ni modo que tú te vayas al otro y pidas otro, ¿no? O sea, se supone que hay ahí como un conflicto de interés. Pero sin embargo, Dan, a ver, estos son estímulos nacionales, pero ¿hay estímulos para el cine mexicano internacionales? A ver, ¿cómo? ¿Existe eso o me lo estoy imaginando? Pues mira, Por, yo solo sé que, por ejemplo, hay un festival que pasó hace poco, está en Rotterdam, donde siempre hay películas mexicanas contemplativas y básicamente ellos son los patrocinadores oficiales de Nicky Pereda, ¿no? Para película que haga, va a recibir apoyos internacionales. O de Berlín, ¿no? Siempre hay apoyos de donde México mama, perdón, obtiene también dinero. Entonces, si hay apoyos internacionales para cine mexicano, y también los apoyos que estamos mencionando aplican para producciones extranjeras, que más adelante vamos a hablar, que se hagan en México. Entonces hay como que una sinergia, ¿no? claro, y tristemente, y yo voy a citar a nuestro buen amigo Iván Lowenberg, que Iván se queja y creo que con justificada razón, que nomás aquí en México no apoyan sus películas. Nunca ha obtenido el Focine para ninguna de sus películas. Y él dice, creo que la de No quiero ser polvo fue una coproducción argentina. Y de hecho, que le fue muchísimo más fácil conseguir el apoyo en Argentina, ¿no? Y no sé si también hubo algún tipo de apoyo en otros lados que en México. ¿No? Y ya van varias veces que pide el Focine. Creo que hasta su nueva película que acaba de terminar de filmar tampoco recibió el Focine. Entonces, a ver, si hablamos de un esfuerzo, ¿no? Que yo no quiero ser cínico y politizar todo y decir que todo es culpa de la 4T y que antes todo era mejor, porque ni madres, ¿no? También todos los problemas también los hubo mucho antes de que estuviera el gobierno de Morena. Sin embargo, yo creo que el tema aquí es realmente quiénes se van a beneficiar de esto, porque quienes se beneficiaron antes siguen beneficiando y quienes no se beneficiaron antes tampoco siguen beneficiando. Entonces, tenemos todavía este círculo selecto de cineastas y actores y productores donde siguen sacando sus apoyos, mientras que el resto del 90%, incluidos los jóvenes recién graduados de las escuelas, tipo el CCC, tipo el ENAC y todas estas que tienen reconocimiento a nivel mundial, ok, no lo dudo, pero ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde está esta como trayectoria de los jóvenes, ¿no? Y estos supuestos beneficios que los llevarían a conseguir ese éxito que tiene el talento ya mucho más consagrado. Entonces, no sé, o sea, yo soy como muy dudoso, muy cínico, si lo queremos ver así, acerca de que si nosotros nos consideramos cineastas independientes, ¿Dan? ¿Nos consideramos cineastas independientes, sí o no? Sí, lo somos. No nos consideramos, lo somos. Tú y yo hemos producido tanto cine documental como cine de ficción. Se ha exhibido en festivales y ha sido producciones que no han tenido apoyos así como estos que se están anunciando. ¿Has visto tú alguno de estos beneficios del gobierno? ¿Perdón qué? Pues ahí está, ¿no?
Yo tampoco, no, yo trabajo en un festival que afortunadamente está empezando a crecer lo suficiente para yo decir, bueno, estamos obteniendo lo mínimo que deberíamos obtener por nuestro trabajo, y digo lo mínimo porque pues realmente es una labor anual de la cual pues uno no vive de eso, desafortunadamente, pero de hacer cine, nada. Y digo, yo sé que no es el caso para todos, ni quiero yo generalizar, ni decir que como yo soy un ardido pobretón, todos los demás lo tienen que ser. No, pero la realidad es, a ver, saca tu cartera de amigos cineastas. ¿Cuántos de ellos realmente viven de hacer cine? ¿Cuántos? Ay, conozco como tres, pero tres de decenas. ¿De cuántos? ¿De decenas, literalmente? De ¿Un decenas. 10%? Ok, y eres generoso, ¿eh? Yo hubiera dicho como un 5%, porque yo conozco un chingo de gente que se dedica o a una agencia de publicidad, o a la docencia, o a lo que sea, ¿no? Menos el cine, y de repente con un chingo de trabajo hace una nueva película cada 4 o 5 años, ¿no? Esa es la realidad, al menos del lado de los documentalistas, ¿no? De la ficción, pues no sé, pero gente que yo todavía espero una segunda película, por ejemplo, Eje Cattle, que se llama el director de Cría Mm, Puercos. Uy, sí, ajá, Eje Cato ¿Sabes algo González. de Ajá. él? ¿Sabes algo de él? Sí, de repente veo comentarios en redes sociales. ¿Pero dónde está su siguiente película? O sea, Cría Puercos la vimos en su premier mundial en Guadalajara en 2018, creo que fue. Ujú. Y esa película incluso la recomendó Guillermo el Toro, la tuiteó, ¿no? Que vio Cría Puercos, creo que andaba por aquí en Guadalajara y qué chido. O sea, yo me encantaría que Guillermo el Toro viera mi película, pero ¿de qué sirvió? ¿Dónde está? ¿Dónde está haciendo cine? O sea, a lo mejor sí está trabajando en un proyecto tan ambicioso que le ha tomado casi 10 años hacer su siguiente película, pero no creo, ¿no? O a lo mejor está trabajando en publicidad o en series de televisión, no lo sé, pero el chiste es que la tiene muy difícil toda esta comunidad de artistas independientes. A ver, voy a ser la de abogado del diablo porque soy yo y si no contradigo a alguien aunque esté de acuerdo, no soy yo. Saludos a Fabi también que se acaba de incorporar, a Auricenex que nos dejó un comentario y tiene, ojo, yo le menciono en el chat a Uricenex, Uricenex, tal vez lo estoy pronunciando mal, dame la corrección aquí en el chat, carnal. Y veíamos algunos comentarios también por parte de Twitter. Déjenme comparto pantalla nada más para que vean parte de la documentación que nosotros tenemos. Por parte de Fernando MDO, que habla sobre la propuesta y dice, a ver, quieren una propuesta, si la idea de los nuevos apoyos es impulsar películas de arriba de 20 millones de pesos, ¿qué tal si entonces ponen tope máximo a las películas que pueden pedir Eficine? Si tu película cuesta arriba de 20, ya no puedes pedir Eficine y te corresponde, básicamente para que no hubiera que una persona se agandalle todos los apoyos. Y tiene una corrección después que el buen Sergio, saludos al buen Sergio Raúl, que le dice, a ver, güey, en el artículo sexto se establece que este nuevo estímulo fiscal prevé que no se puede aplicar el estímulo fiscal a quienes apliquen, ojo, el previsto en el artículo 189, o sea, el Eficine. Entonces es prácticamente para impedir, aunque no habla del Focine, pero sí se está hablando de que no únicamente es como para que una persona se agandalle todos estos detalles. Ahora bien, un comentario que nos decía Uricenex en el Uri, en el chat que tenemos aquí en YouTube mientras estamos transmitiendo, es de que en realidad el cine mexicano está mafiado, sí. Siempre son los mismos, sí. Actores en prácticamente todas las producciones, sí. Pero también la cuestión es esta, y yo le digo, no es nepotismo. Yo si trabajo con alguien y sé cómo trabaja, lo voy a buscar para mis proyectos. Sí es mi cuate, pero no voy a buscar a un desconocido que no sé cómo trabaja para que le entre un proyecto porque simple y sencillamente me va a poder quedar mal. Entonces, va junto con pegado, no necesariamente tiene que ser nepotismo en ese sector. Muchos dicen, ¿dónde se apoyan los nuevos talentos? México tiene a los tres amigos, que son los tres que reinventaron el novísimo cine mexicano, exitosos a nivel internacional, no tengo que decir sus nombres, pero por si tenían dudas, estamos hablando de Guillermo del Toro, estamos hablando de Cuarón y estamos hablando de Iñárritu. Los tres han hecho producciones internacionales, hacen más cine afuera de México que dentro de México, y los tres empezaron en Televisa. Empezaron dentro de la mafia, empezaron donde todo se empieza a acoplar y es manipulado y controlado. Empezaron chingándole y haciendo su trabajo y fueron creciendo para otros lados. Entonces también no podemos satanizar
las fuentes, o que únicamente Marta Gareda es una de las mejores productores que hay, no solo en teatro, sino en cine en México, y no ha hecho una película en mucho, mucho tiempo. Sabemos los clichés de que ella, los Derbez son la mafia. De hecho, en Twitter hace tiempo yo publiqué un hilo diciendo, donde me puse a investigar por qué Derbez tiene tantas producciones, y de repente veo, pues porque se asoció con este güey es un productor bien conectado, y vio que si hace algo con Derbez, va a recuperar el dinero. Simple y sencillamente, si yo voy a invertir, quiero recuperar mi dinero. Y eso no es que sea mafia, que sea nepotismo, sino que quiero que el dinero no se pierda. Y estos incentivos, siendo objetivos, es también perder dinero. En la mayoría de los casos. El caso que siempre se cita, Derbez, con una película no se aceptan devoluciones, es de los pocos que le regresa dinero a quien da los impulsos para que se pueda invertir en otros talentos. Entonces, Derbez con una película apoyó más el cine independiente mexicano al devolver este tipo de dinero, lo que se le dio básicamente para inversión, que todos los que se quejan en Twitter. Es que eso es a mí lo que a veces hasta me vuela la cabeza, ¿no? En el sentido de, a ver, qué tan desconectado estás. A ver, todo lo del nepotismo. Enséñame una industria que no opere así como tú dices. A ver, si tú eres mi cuate, trabajas bien, te voy a contratar. Eso hasta en una fábrica de papel, lo que tú quieras, ¿no? El ejemplo que tú me des, así operan las industrias. ¿Por qué sería diferente la industria del cine? Y ahora, a ver, esto también de que se quejan, de que las cigaredas y los chaparros y los Derbez y todo. O sea, no entienden que se necesita de un éxito comercial para que eso pague las otras películas que realmente no están generando nada de ingresos. Es un modelo lamentable porque quisiéramos que todo tuviera, al menos que recuperara su inversión y fuera ese el incentivo para seguir produciendo películas de esa calidad. Sin embargo, no está sucediendo, ¿no? Ahorita me recuerda algo que quizás no tiene nada que ver, pero se me hizo como muy reaccionario en este sentido. No sé si te enteraste, Dan, que Criterion anunció que va a sacar K-Pop Demon Hunters en Criterion. Escándalo, sobre todo porque Netflix no saca películas en formato físico. No, con sus excepciones, como las películas de Guillermo del Toro, que tienen ahí un acuerdito. Pero, ¿sabes cuál era la queja? Es que el Criterion es para cine exquisito y K-pop es lo más comercial, guácala, no, es lo peor. Y yo lo que estaba pensando es, güey, tú sabes que el éxito que va a generar en ventas esa madre va a pagar no sé cuántas restauraciones de cine oscuro, neorrealista para los siguientes 10 años, tú sabes, ¿no? Entonces, ¿por qué te estás quejando de una película que nadie te está obligando a comprar? Que literalmente te debe valer madre si no la quieres, pues no, finge que no existe si tú quieres. Pero, güey, como negocio es un modelo que va a mantener a Criterion, que de por sí los medios físicos se están cayendo a pedazos porque ya nadie tiene ni siquiera un aparato de Blu-ray en sus casas, y tú quieres que no tengan K-Pop Demon Hunter solamente por tu idea de un cine exquisito. Perdón, pero no pinches mames. Y ojo, una mención relacionada. Recordemos que Michael Bay, uno de los directores más comerciales que existen en el mundo, el amo de las explosiones, tiene 2 películas en la colección Criterion, The Rock y Armageddon. Háganle como quieran, no se vengan a dar baños de pureza sobre de que solo debe de ser películas de Martin Scorsese. Ahora sí que favor de no felar. Y como mencioné en los comentarios, sí, también va a estar Frankenstein. Y sí, yo me la voy a comprar y qué chido. Entonces, pero de nuevo, si no te gusta, si te rasgas las vestiduras de que yo solo compro Antonioni y Bergman porque todo lo demás es guácala, el cine de antes era mejor, güey, nadie te va a quitar esas películas. Ahí siguen. Pero entiende que esas madres no se van a vender si no tienen una otra película que realmente sea exitosa. Porque ¿de qué viven los que trabajan en Criterion? ¿Del amor al arte? No creo, ¿no? Igual que ninguno de nosotros vive el amor al arte, aunque nos guste mucho el arte. Exacto. Y mira, vamos a cerrar ya con 2 puntos. Vamos a pasar a nuevamente el dato. Ya empezamos a pelearnos, a discutir, porque eso es divertido. Pero también vamos a ver datos concretos que se buscan revertir concretamente con estas reformas. Los mártires del cine mexicano trademark se han caracterizado por quejarse constantemente de cómo se les impide la difusión del arte. Es cierto que en México hay un problema con la distribución, con la exhibición. En México se pueden producir más de 120 películas al año, de las cuales a cartelera van a llegar aproximadamente entre 60 y 80, de las cuales no va a resonar más de 1 o 2 al mes. Por cierto, yo tengo un video de The Dailies donde les doy las 5 claves para rescatar al cine mexicano, y una de ellas es que tenemos que tener menos producción, porque a final de cuentas hay mucha producción que es muy mala, y eso le va a dar va a crear mayor aversión a las personas a ver cine mexicano.
Pero uno de los grandes villanos es el Tratado de Libre Comercio, porque el maldito pelón diabólico de Carlos Salinas mató no solo a México, no nos dejó únicamente que era una tremenda depresión, crisis económica. Básicamente es el culpable de que tengamos todos los males en este momento, como de que me salgan canas en la barba. Y en el TLC, pues se puso una cuestión que limitaba la exhibición mexicana para que a partir del 93, de 1993, básicamente dentro de la exhibición hubiera un 10% de películas mexicanas. Antes de eso, sobre todo por ahí hasta el 52, que es donde se aprobó la última ley de cinematografía constante y sonante que muchos quieren decir, se les obligaba a los exhibidores que el 50% de las pantallas tuvieran películas mexicanas. Y después esto se fue al carajo tremendamente. En la época de oro mexicana, todos hablan, aunque solo hayan visto 3 películas y las ven en televisión abierta, todos hablan de esa bonita época de la cual había un chorro de churros también melodramáticos, como constante me gusta recordárselo a los demás. Pero para los contextos y con las fechas en las cuales estaba hablando de esto, y ahorita vamos a ver nuevamente números muy concretos y también les voy a compartir pantalla para que vean que no es únicamente datos. El hecho de que tuvieras un 10% de películas en las carteleras de cines comerciales, la industria del cine en los 90 era muy distinta a lo que ocurría en los años 50. Recordemos que Cinépolis tiene un relanzamiento y un surgimiento gracias a que Cinemas Gemelos y Corporación Ramírez se logra establecer y de tener cines con una megapantallota únicamente en la cual podrías tener 3 o 4 funciones al día. Pues ya podías tener complejos propiamente con por lo menos 4 salas e ibas a tener una mayor capacidad. Entonces, en un complejo de 10 salas, únicamente ibas a tener una que es mexicana. Para los números que teníamos en esas fechas, pues no es descabellado. Aparte de que la producción mexicana había caído terriblemente. ¿Qué tan terriblemente? Y esto lo podemos encontrar con esta bonita revisión que van a encontrar en las notas del episodio. En el 90 había 75 películas mexicanas con un total de salas de 1896 con 197 millones de espectadores. Para el 93, donde de repente fue el demonio, porque se busca reducir el número de películas mexicanas, teníamos 49 películas producidas. Y, por ejemplo, llegamos a un punto que es tan deprimente como 1997, donde únicamente hubo 9 películas mexicanas producidas. Imagínate que tuviéramos esos números exigiendo que en el 50% de las salas se estuvieran exhibiendo las mismas 9 películas, o sea, tendrías mucha permanencia, claro, desde luego, pero el mismo público no iría a ver las películas porque dicen, o sea, voy a ver Titanic, que está en su 4º mes de cartelera en el 97, 98 aproximadamente, o voy a ver, entre Pancho Villa y Una mujer desnuda, que también tiene el mismo tiempo. Perdón, pero también, pinches mártires del cine mexicano, pónganse a ver los números antes de tratar de defender y querer que se regrese y que el TLC nos arruinó todo. La producción, la mayoría es mala, y aparte si tienes tan pocas producciones, con nepotismo, con lo que quieran, con los incentivos prestados, pues caray, tenemos que revisar los números para ver qué tanto es sostenible, porque el cine nuevamente es industria. Y no estoy escuchando a Román porque tiene silenciado su micrófono. Perdón, ya regresé. No, o sea, esta que también parecemos disco rayado cada tanto tiempo que hablamos sobre esta negación de la industria, ¿no? El decir, no, es que el arte debe ser democratizado y el cine se tiene que piratear y se tiene que ver en todos lados que queramos. O sea, si tienes esa actitud, pues lo único que estás logrando es incentivar a que ya no se generen más películas que supuestamente tú quieres ver, ¿no? Y quieres apoyar, pero pues tienes que apoyar con el bolsillo, no con los buenos deseos, ¿no? Y esa es la realidad, o sea, tú no vas a comprar un hot dog cuando tienes hambre y decirle al cuate, oye, ¿me lo regalas? Pues que tengo hambre, ¿no? Y todos necesitamos comer, así que regálame un hot dog. Obviamente no funciona así, entonces sigo sin entender por qué estamos dejando la parte como mercantil, industrial del cine a un lado a la hora de discutirlo. Y más sobre el cine mexicano. O sea, yo en parte concuerdo contigo, Dan, sobre el tema de que hay una sobreproducción de películas. Parte de mí me da gusto porque eso quiere decir que hay mucha gente en México muy talentosa que se quiere expresar y qué chido, pero también quiere decir que hay muchas propuestas que pues les guste a quien le guste, pues no generan ningún tipo de interés fuera de sus nichos, ¿no? Entonces, si no encontramos un punto medio, yo no sé, yo no voy a decir que yo tengo las respuestas, ni mucho menos porque no las tengo, pero
A mí el punto medio es, si vemos a Hollywood, ¿no? Y yo sé que es otra industria completamente diferente, pero tomemos los casos de ciertos actores, ¿no? Si tenemos un actor como Tom Cruise, él va a hacer su película de Misión Imposible, su Top Gun Maverick, y muy de repente va a poder hacer su proyecto de pasión, ¿no? O va a hacer una película como que sabe que va a tener cero valor comercial, ojos bien cerrados, o nació el 4 de julio, lo que ustedes quieran. Pero bueno, ahí hay un equilibrio entre las propuestas grandes, taquilleras y las películas más personales, ¿no? Directores como Scorsese hace un chorro de películas que la verdad las celebramos todos porque es un gran cineasta, pero sin embargo no hacen dinero en taquilla. Pero es Martin Scorsese, entonces estás invirtiendo en un peso pesado que sabes que te va a dar premios, reconocimiento, estatus. Pero aquí en México no tenemos ni siquiera esa visión, ¿no? Y creo yo que se habla muy mal de Omar Chaparro, ¿no? Y como actor, pues, yo no voy a decir que es malísimo, pero yo lo que le admiro es que, y más últimamente, el güey ha demostrado ser versátil, porque hizo muy buen trabajo de voz actoral, con la voz del Yoka en Batman Azteca. Hizo un remake de una película que yo no la vi, pero creo que es infame. Y ahorita es un héroe de acción. Él quiere ser el próximo John Wick. ¿Estará buena esta película de venganza? No lo sé, apenas se va a estrenar. La producción se ve muy bien hecha, ¿eh? Eso sí me sorprendió. Los valores de producción están al punto. El guión puede ser malo, lo que ustedes quieran. Pero al menos el tipo se está arriesgando con una diversidad de propuestas. Ya no puedes tú decir que Omar Chaparro es el güey que hizo con Marta y Gareda puro churro, ¿no? Está demostrando que es versátil, ¿no? Martin Gareda ha hecho thrillers, ¿eh? O sea, también claro, la última que es malísima de Amazon, pero es un thriller. Ha hecho, bueno, no en México, pero hasta salió en una serie de ciencia ficción para Netflix. Entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que también hay que dejar estas como asperezas que hay luego en la discusión cinéfila y decir, a ver, películas que a todos nos pueden gustar, no solo a los gremios exquisitos o a la gente que solo quiere ver comedias, sino hay que encontrar ese punto medio, ¿no? A lo mejor un cineasta independiente, o sea, por ejemplo, Michel Franco, hablamos pestes de él, ¿no? Pero pues el güey ya está en Estados Unidos trabajando con actores de allá, de Hollywood, ¿no? Y ya no le importa que vean sus películas en México y ok, digo, le funciona al señor, ¿no? Pero pues qué tal si un director como Isa López, que empezó su carrera haciendo comedias babosas, ahorita de videocine, le duela a quien le duela, y ahorita está en HBO haciendo temporadas de True Detective, ¿no? Tenemos que encontrar esos puntos medios y yo creo que si seguimos nosotros peleándonos, nunca vamos a llegar a nada y finalmente nunca se va a crear industria. Entonces, esos son mis 2 centavos en el tema y creo que ya no sé si quieres cerrar esta bonita discusión. Quiero hacer un shameless plug desde luego. Por cierto, saludos a los que nos están acompañando con el chat. Comentarios interesantes por el buen Uri. También Fabi, que estamos leyendo por allá. Básicamente relacionados con lo que estamos mencionando por acá. Recuerden que es parte de lo bonito de tener estas transmisiones en vivo. Quiero hacer un shameless plug porque de repente problemas que estamos viendo que ocurren con el cine mexicano. De repente uno cree que solo le pasan al cine mexicano, porque nadie puede ser más mártir que nosotros, nadie sufre más que nosotros porque somos mexicanos y merecemos que nos den el reconocimiento, los apoyen solamente porque tenemos una linda cara, ¿no? Pero de repente, parte de los anuncios, porque la mañanera se convirtió en un ¿quién va a invertir en México de cierto tiempo a la fecha? Y dentro de esos detalles, yo el año pasado, por eso sabía que fue hace tiempo cuando se hicieron los anuncios de apoyo, Netflix precisamente tuvo la presencia con Ted Sarandos y vamos a invertir en México y aquí tenemos cuánto se va a invertir, ellos van a renovar una parte de Estudios Churubusco. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en que en Ecatepec decían que iban a ser el nuevo Hollywood y eso fueron rumores impulsados por el alcalde de la zona? Pero aquí en este video les mencionaba en qué es en lo que ellos podrían invertir, nuevamente con muchos datos. Comparaban con datos concretamente de industria mexicana. Por ejemplo, Lemon Films tenía una propuesta en la cual vamos a invertir 50 millones para producir 32 películas en 6 años, 50 millones de dólares para 32 películas en 6 años. Es algo que a muchos se les puede hacer poco o mucho, pero significa que quieren hacer producción. Y de repente, pues dice Netflix, pues vamos a darles $1 millón para que hagan desarrollo de carreras, para que tenga apoyos en escuelas y desde luego que vamos a hacer un chorro de producción. Y lo menciono porque
Pues básicamente Netflix, todo esto que se habla de los impulsos que Salma Hayek va a estar apoyando, son números que se están mezclando. Y están mezclando también cuestiones de apoyo con lo que se está haciendo por parte de Netflix. Y a Netflix, que está apoyando en producción internacional, le conviene tener distintos hubs de producción porque ellos van a mamar buena parte de estos proyectos que son con talento nacional, pero que pueden distribuir a nivel Latinoamérica, y ellos van a ser de los grandes beneficiados. Esto no sirve nuevamente para el cine independiente. Tenemos otros apoyos que ya hemos estado mencionando, distintos fondos que han estado desde ahí, y las personas que saben aplicar para eso, tenemos amigos como el buen Everardo González, uno de los mejores documentalistas que hay en América Latina, es de las personas que saben cómo hacer de manera independiente y también buscando apoyos no únicamente de gobierno, sino que de televisoras. O sea, ha tenido acuerdos con ViX, ha tenido contenido con Netflix. Son de los que están buscando, y como ellos ya tienen el callo, no es nepotismo. Son personas que saben cómo carpetear y cómo buscar el recurso, y por eso son los que siguen buscándolo y que tienen aparte talento. Son personas que merecen que les sigan cayendo este tipo de apoyos, y no me vengan con que es que necesitamos que se distribuya. Uno se queja de eso cuando a uno no le cae el dinero. Entonces, dejemos esos complejos de mártires, y fue mi último punto. ¿Y con qué quieres que cerremos, Román? Me gusta que cierres con esta reflexión slash rant que me parece muy pertinente, porque yo pienso lo mismo, ¿no? O sea, creo que es bien fácil hablar desde tu trinchera y decir, a mí no me da dinero, así que estoy enojado con todos, ¿no? Y así que le voy a exigir a todos porque a mí no me ha tocado esa tajada del pastel, ¿no? Y creo que cuando uno es un cineasta está acostumbrado también a vivir así, ¿no? O sea, a vivir como esperando que un día te caiga del cielo ese dinerito que quieras, y de hecho yo actualmente también estoy en esa, pues en esa espera, ¿no? Con el Focine, justamente que metimos para un proyecto de un cortometraje de ficción que ya llevamos. Esta es nuestra segunda vez que intentamos con Focine, pero ahora sí le hago acá, a ver si nos toca ahora sí, por favor, gobierno. Pero finalmente todos queremos tener como esa idea de destacar y de que se produzcan nuestras películas. Entonces, qué mejor que apoyarnos de otra gente que sabe cómo hacer carpetas, sabe su negocio y cómo producir películas que realmente también se produzcan, porque también, aquí otra cosa ya para cerrar, si ustedes se fijan en los apoyos, concretamente el Focine, hay unos lineamientos muy específicos para que te den como puntos extra para validar tus proyectos. Que si es un proyecto dirigido por una mujer o codirigido por una mujer, que es un proyecto por algún pueblo originario, que es un cineasta que no reside en la Ciudad de México, como para buscar los incentivos de descentralizar el cine que entre que no funcionan y funcionan. Pero bueno, o sea, si tú quieres obtener esos apoyos, hay que seguir esas reglas del juego, ¿no? Porque si tú solo quieres hacer tu película sci-fi en tu cabeza, ¿no? Acá que se parezca a alguna de las películas que tanto te gustan del cine estadounidense, pues difícilmente se va a producir, porque no tenemos ni los fondos para ese tipo de producciones, pero tampoco esos que brindan los apoyos tienen interés en apoyar ese tipo de propuestas. Entonces, ¿nos gusta? Pues no, porque pues se habla de una diversidad, pero no se está hablando de una diversidad realmente. Se está buscando agendas, y ese es otro tema que podríamos discutir. Pero bueno, si tú quieres el dinero, pues tienes que perseguir la chuleta, ¿no? Tienes que seguir esa agenda, y pues de ahí vas a encontrar el dinero. Bueno, sí, no es garantía, pero sin embargo, si solo nos quejamos y nos quejamos, no vamos a hacer nada y vamos a ir en las mismas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí donde vivo no nos dan un apoyo a lo... bueno, pues gracias a todos los que nos estuvieron acompañando dentro de las transmisiones. Ojo, porque si están acompañándonos en vivo en YouTube, tal vez les conviene quedarse, ya que en unos 5 o 10 minutos podremos regresar con otro tema, con el contenido más investigado que Román y yo podríamos hacer con nuestra genial programa de Nunca leas los comentarios, que ahorita vamos a definir algo de la ruta. Y bueno, si ustedes, ¿qué creen? ¿En realidad creen que estos apoyos, gracias a los que nos estuvieron acompañando con el chat, pero los que nos están viendo en el recalentado, ¿creen que estos apoyos en realidad sirven para impulsar nuevos talentos? ¿Qué es lo que se tiene que trabajar para que efectivamente estos nuevos talentos puedan trascender? Aquí hablábamos de los 3 amigos y cómo empezaron desde dentro de la industria con las cuestiones que son más quemadas y donde uno dice es que son las mafias, pero al final de cuentas ahí es donde se están gestando, y es gracias a la iniciativa y también gracias a la continuidad
que ojalá y estos apoyos efectivamente ayudaran, porque México es un país de óperas primas y de muy pocas obras secundarias, aunque también hay apoyos para segundas películas. Pero ¿ustedes qué creen que es lo que se debería de impulsar en estos sectores? Déjenlo en los comentarios y recuerden que pueden apoyarnos en www.patreon.com/churros y palomitas, con el cual estamos buscando fondear precisamente una película que tal vez podríamos hacer Román, yo y otros compañeros, y ustedes podrían ser parte de esto. Román, ¿dónde te pueden encontrar? Ahí me encuentran en la X como marcador 00 o Román-Rangel en Instagram. Yo fui Dan Campos, así es como me encuentran en X. Y pues bueno, vamos a hacer un descanso y regresamos. Gracias a todos. Adiós.